Seguimos adelante aquí en De Ida y Vuelta. Recibimos en la mañana a José Carlos Maía, diputado, por supuesto, que está con mucho trabajo, ¿verdad?, allí, y bueno, ha presentado algo muy interesante, pero antes que entrar en ese tema, bueno, todo el asunto de Raúl Sendic por allí, cómo ha caído esto, la licencia que se ha tomado y la justicia que lo investiga por un lado y la ética del partido por otro lado. Allí se deslizó por parte del presidente que si renuncia, bueno, se le va a aceptar esta renuncia. ¿Cómo está esta situación hoy en el seno del Frente Amplio? Es interesante conocer la postura del diputado José Carlos Maía. ¿Cómo le va? Muy bien, encantado de estar con ustedes, todo en orden. Perfecto. Bueno, ¿cómo se está trabajando en el Frente Amplio en ese tema? Porque no olvidemos que el vicepresidente, que no deja de ser un referente en el partido, está con estas investigaciones y no es el mejor momento de él, por supuesto. ¿Esto de alguna manera repercute a lo que es el Frente Amplio? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Hay que verlo en el sentido de tenemos que procesar toda la situación. Tenemos que darle al Tribunal de Disciplina del Frente Amplio todas las garantías para que trabaje. Y bueno, estamos en esa etapa ahora. Lo que pasa es que se armó mucho barullo en los medios, especulaciones de un lado, de otro, y creo que tenemos que preservar a quienes trabajan ahí, a Raúl, que fue el que él mismo hizo la denuncia ante el tribunal, y al gobierno, que en esto no nos podemos olvidar que también está involucrado. Correcto. Bueno, usted allí presentó un proyecto, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con los gastos, ¿verdad?, con regular los viáticos de todo el gobierno, ¿verdad?, unificando criterios, ordenando las cuentas. ¿De qué se trata ese proyecto? Porque tiene mucho que ver con este tema también. Sí, es un proyecto de ley que refiere que cuando viajan funcionarios públicos al exterior, no sean solo de Cancillería o del Poder Ejecutivo o Parlamentario, sino de todas las áreas del Estado, cuando tengan recursos para hacer el viaje, viáticos provenientes del erario público, de financiamiento público, que se tenga mucho detalle a la hora de la rendición de cuentas. De eso se trata, y esa es la circunstancia, tratar de tener un solo criterio para todo el Estado y que logremos unificarlo y tener, bueno, esa posibilidad de hacerlo de esa manera, ¿no? Es decir, que sea más transparente, que sea más claro y que le permita a quien le toca hacer este tipo de viajes tener un criterio, sea un funcionario del Poder Ejecutivo, parlamentario, de un ente autónomo o del Tribunal de Cuentas o de la Corte Electoral. Un criterio general para todo el Estado. Bien, ¿y cómo es ahora? ¿Cuál es la situación actual en materia de viáticos? Depende de cada organismo. Yo le puedo decir que conozco, ¿no? Bien. En el caso del Parlamento, usted recibe un dinero, dependiendo del lugar donde vayas, el monto, según el costo de vida de la ciudad donde le toca ir. No es lo mismo, por ejemplo, Buenos Aires que Santiago de Chile. Ese monto no lo fija en forma arbitraria el Parlamento, sino que tiene como referencia lo que está en la ONU, es decir, la ONU fija para Buenos Aires tal costo de vida, para Santiago de Chile tal otro, y en función de eso se asigna un monto que se asume previamente que el destino natural son un 60% alojamiento, un 30% alimentación y el 10% restante comunicaciones o traslados. Así es como está previsto. Entonces, cuando uno regresa, hace una declaración jurada, declaración jurada no formal, simplemente envía una nota diciendo, recibí tantos recursos para tales y tales fines, gasté tanto, y si gastó todo no devuelve nada, y si gastó una parte devuelve el resto. Así opera en el Parlamento. No sé cómo opera, yo qué sé, en el Ministerio de Ganadería, en la UTE, o en la Suprema Corte de Justicia, o en otro lado. Entonces, el proyecto de ley que yo he presentado tiende a generar un criterio único y que cuando se producen esos gastos tengan como elemento la presentación de las boletas correspondientes de cada uno de los gastos generados.
Correcto. Bien, ¿en qué se está trabajando actualmente? Bueno, sabemos que el tema Sendic, sin lugar a dudas, que cumple un papel preponderante hoy en día, porque aparte, bueno, esto genera la duda, la pregunta de muchos sobre si va a renunciar o no va a renunciar el vicepresidente. Se ha tomado una licencia ahora. Bueno, eso también lo saca un poco de foco, ¿verdad? Fundamentalmente a nivel de la prensa. Bueno, pero me imagino que aparte de este tema, lo que es la rendición y lo que son los distintos proyectos, tienen mucho trabajo a nivel parlamentario. Sí, en el caso de la especulación en cuanto a la renuncia del vicepresidente, es eso. Yo no tengo ninguna noticia ni nada que se le parezca. Ojalá las cosas se ordenen y esas cosas no tengan que pasar, y básicamente las cosas transcurran lo más pacíficamente que se pueda. Por lo que leí en un tuit, porque veo ahora con el tema electrónico todo pasa muy rápido, el vicepresidente habría suspendido unas vacaciones personales que ya las tenía hace un tiempo ya definidas a nivel familiar, pero no tengo noticia ninguna al respecto, y me parece que tenemos que, insisto, tener respeto por la investidura y por la figura de cada quien, en el acuerdo o en el desacuerdo con lo que hizo uno u otro. Estamos en el Uruguay y esas cosas son importantes. Y después, a partir de la semana que viene, largamos con la rendición de cuentas y vamos a estar al firme con eso. Entonces, esa es una ley muy importante donde se van a asignar más recursos para educación, para distintas áreas del Estado, Sistema Nacional de Seguros, y en diputados hay una circunstancia particular, que es que el partido de gobierno no tiene mayoría. Claro. Entonces estamos en circunstancias de muchas negociaciones, ¿no? Perfecto, sí, va a llevar mucha negociación por allí, ¿verdad? Esas son un poco las expectativas. Usted, ya que se refería a las redes sociales y al Twitter por allí, veíamos uno de los suyos, en donde, bueno, veía por allí que había mucha preocupación de órganos del Frente Amplio en la política económica, como que hay mucha preocupación a nivel económico y tal vez no en otras áreas. Esto no deja de ser una crítica suya o una interpretación suya de la política actual, de su fuerza política. Sí, yo creo que es un dato de la realidad. Cuando la estructura simplemente del Frente Amplio discute exclusivamente política económica o inserción internacional, creo que le está errando y es así. Está bien discutir eso, pero tiene que haber discutir cosas que la población la siente como muy sensibles también. La seguridad pública es una, la salud es otra, la educación en sí misma. Y si yo le pregunto a usted cuál es el tema por el que más recurre los oyentes a usted, sin duda son los temas de seguridad, y siento que el gobierno del Frente Amplio ha mejorado mucho en los últimos tiempos y está haciendo un esfuerzo muy grande, lo cual no quita que tengamos eso en la agenda de discusión interna. Bien, uno de los temas económicos y más financieros que económicos tal vez es el tema de la inclusión financiera, precisamente, que para algunos es una exclusión financiera, y estoy diciendo lo que, bueno, nos decía por allí un comerciante que, bueno, había tenido una reunión, había organizado una reunión en Sauce de distintos núcleos de comerciantes del país, y bueno, allí se llegaban a esas conclusiones, ¿verdad? Muchos se sienten de alguna forma excluidos, sobre todo los pequeños comerciantes, y el tema de esta ley de inclusión financiera ha dado mucho que hablar, dado que está ya hace algún tiempo, pero como que ahora empieza a preocuparle a algunos, a los comerciantes por lo que les significa, y a la gente que le gusta tener el dinero en su bolsillo. Tal vez es una cuestión de idiosincrasia o cambios que uno tiene que ayornarse a ellos, pero lo cierto es que es un tema de discusión hoy en día, ¿no? Sí, claro, es un tema que va a estar planteado. El mundo va hacia ese lado. Yo recuerdo a los estacioneros, sobre todo en el área metropolitana, que nos reclamaban más seguridad, y cuando se puso el tema de las tarjetas para pagar en la noche, pidieron efectivo, y parece que no era tan importante la seguridad como decían, ¿no? Porque cuando vos sacás circulante y efectivo de la calle, tenés menos chance de que haya robos y violencia, porque sacás un motivo para que el ladrón, que a veces hace el robo de menudo, se haga de efectivo en el momento. Me parece también extraño algunas posturas en el Partido Nacional que ya se han embanderado con esto y han partidizado eso,
Pero bueno, parece que estar en carrera electoral es poner todos los temas y ponerle cintillo partidario. En realidad la inclusión financiera lo que hace es que quien le paga a un trabajador tenga que hacerlo en un sistema financiero, que sea el trabajador que elige el banco en el que cobra y no el patrón, lo elige el trabajador, y además hace que el sistema sea más claro y que cuando a usted le pagan se sepa que usted tiene todos los derechos sociales incluidos, que la economía se formalice y que usted cobre, con todas las de la ley, usted trabajador. Y también es un elemento de enfrentamiento a operaciones clandestinas de narcotráfico y de gran porte, porque usted sabe que todos los negocios, por ejemplo, inmobiliarios o de ese índole que hacen quienes están en el narco, lo hacen con plata viva, como le dicen ellos. Sí. No lo hacen por el sistema financiero, porque quedan documentados. Entonces, me parece a mí que por un lado hay una resistencia que tenemos los uruguayos, que somos conservadores a todos los cambios, siempre somos resistentes a eso, y por otro lado también hay mucha mentira en la vuelta, ¿no? El senador Lacalle Pou afirmó que los que estaban en el campo no tenían cómo hacer los trámites y demás, y la mar en coche, y la ley establece que en los pueblos chicos, quien está más lejos de 2,5 kilómetros de un cajero o una cuestión similar, no tiene obligación de cobrar por ese sistema. Entonces, acá se mete todo para estar paralizando las cosas y que la oposición haga lo que entienda y que cada quien lo haga, porque estamos en un país, por suerte, con libertades para hacerlo. Es más, los blancos hablan de la libertad de cada quien, y a mí me gustaría preguntarle, ¿no? Cuando inventaron el sistema de la AFAP en el 96, yo tenía en esa época 30 años, y el Partido Nacional y el Partido Colorado a mí no me dieron la libertad de elegir si me quedaba en el BPS o si estaba en la AFAP. Derecho viejo, todos marchamos para adentro. Entonces ahora que están en la oposición se preocupan por las libertades, y antes que estaban en el gobierno, no, ahí vaya usted derecho y no tiene opciones. Entonces me parece que hay muchas inconsistencias en lo que se dice, y cuando se estaba en el gobierno se hacía una cosa, y ahora que está en la oposición cualquier cosa me sirve para dar palo. Bien, esto de la inclusión financiera entonces usted lo ve de buena manera. Claro, seguramente habrá mucho para mejorar, porque evidentemente los sistemas, lo hablamos también eso en otra entrevista, se empiezan a saturar de alguna manera, ¿verdad? Empieza a haber cierta complicación. Uno ve también que en redes de cobranza hay límites, incluso también a nivel bancario hay límites, entiendo también, debe de ser por ese mismo control que usted mencionaba, pero hay ciertos límites que a veces son demasiado reducidos en cuanto a obtener ciertos billetes de esa cuenta que uno tiene, en fin, de alguna manera también uno se empieza a acostumbrar al uso de tarjetas, pero después hay muchos comerciantes, sobre todo pequeños comerciantes, reacios al uso, y uno no dispone de ese dinero, ¿verdad?, para poder hacer esa compra. Yo creo que a muchos les ha pasado. Es también una manera compleja, y tal vez, amerite unificar de la misma forma que usted mencionaba por allí, lo que tenía que ver, ¿verdad?, con ese proyecto de los viáticos. Bueno, unificar criterios a nivel de la inclusión financiera, ¿sería posible eso? Sí, hay una ley general, se puede mejorar la instrumentación y las cosas son perfectibles, pero a ver, estamos claros que estamos yendo hacia el mundo, hacia ese lado, y podemos tener dificultades, pero todos gradualmente tenemos que adaptarnos. Y bueno, antes solo podía sacar la plata del cajero, ahora están todas las redes, las dos redes conocidas, donde vos podés también sacar montos pequeños, medianos, tenés transacciones electrónicas, tenés de todo. Claro, yo entiendo que todos tenemos dificultades para adaptarnos y demás, claro, y es un proceso, pero en el fondo lo que está es otra cosa. Eso es lo que yo le digo. A mí me preocupa es que gente bien intencionada la agarre para hacer política partidaria, que es lo que ha pasado con el pronunciamiento de algunos líderes que quieren hacer campaña con eso, ni más ni menos. Bien.
Bueno, José Carlos Maía, ha sido un gusto dialogar con usted como siempre, de diversos temas, de la actualidad y la política, y escuchar también su punto de vista es más que interesante, además por el cargo que usted ocupa. Así que le agradezco mucho, estamos en permanente contacto. Un abrazo. Un abrazo, que tenga una muy buena jornada.